Bueno, tenemos a continuación como ponente al arquitecto Edgar Ocampo Telles. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ha tenido diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en energía, es profesor en el ITAM y la UNAM en diplomados de energía, es analista e investigador en prospectiva y consumo mundial de energía, especialista en escenarios de producción de petróleo en México y prospectiva de modelos energéticos mexicanos. Actualmente es asesor en energía en el Senado de la República. Es columnista en las revistas Energía Debate, Petróleo y Electricidad, Petrochimex, Energy and Commerce. Es autor del artículo Niveles de producción del petróleo de México en el libro Reforma Energética y Desarrollo Industrial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor del artículo Activos Energéticos de México para el libro México 2018 del Colegio de México y la UNAM. Es asesor externo en temas de hidrocarburos y energía en varios institutos de investigación. Bueno, sin más, por favor. Gracias por la invitación a la UAM, por coordinar todo este evento. Antes de iniciar, a dejar pasar esto, hemos planteado como sociedad dejar de utilizar los combustibles fósiles, hacer la transición energética hacia las fuentes renovables. No sé si se escucha bien. Entonces, pensamos que con este cambio, ¿sí? Ya el problema climático, y yo quisiera señalar lo específico que tiene que ver con el suelo, hablando de la protección del suelo, es que para poder construir un parque solar, supone que es una energía que nos va a permitir reducir las emisiones. Para construir un parque solar necesitamos crear desiertos. Para construir un parque solar necesitamos el desierto. En la comunidad de San José Muna, tipo de Muna, Yucatán, se van a deforestar 8 kilómetros cuadrados de selva media, se van a tumbar, se va a aniquilar la biodiversidad, que es muy frágil en esta región, para construir un megaparque solar en esa zona. ¿Y para qué va a servir la electricidad de ese parque solar? Bueno, para darle electricidad a la refrigeración de los cuartos de los hoteles de lujo de la zona de la península de Yucatán. Entonces hay una ecuación medio ilógica en este asunto de la transición energética. Quería dejar pasar, porque no lo traigo en las láminas, entonces es importante señalar. Esta es la iglesia San Lambertus en el poblado de Imerat, Alemania. Alemania. No es, era. Fue demolida en enero del 2018. Ante las cámaras y la prensa, fue transmitido en vivo a nivel nacional su demolición. Un edificio catalogado histórico en Alemania. Yo supongo que los alemanes tenían una razón muy importante para demoler este edificio. Y la razón es la ampliación de la mina de carbón Gatzweiler. Pueden ustedes buscar en internet, la mina Gatzweiler es un boquete que le están abriendo los alemanes al planeta de 52 kilómetros cuadrados, como lo ven, más o menos 200 metros de profundidad, para sacar carbón y generar electricidad. Entonces me surge una pregunta, ¿por qué un país se supone, presume de tener uno de los proyectos de energía más verdes del planeta, está ampliando una mina de carbón? Los alemanes ya tapizaron todo su territorio, ya destruyeron todo su territorio. Los paisajes quedaron totalmente aniquilados. 30,000 turbinas ya fueron instaladas en Alemania. Y lo curioso es que ya no hay más espacio. Muchas empresas eólicas importantes, entre ellas Vestas, se salieron de Alemania porque ya no hay espacios aptos para la instalación de parques eólicos. ¿Qué significa que se salgan las empresas? ¿Qué quiere dar a entender esto? Que la eólica llegó a su límite máximo de producción en
en Alemania, porque sí tiene una limitante la energía renovable, y es la ocupación superficial del territorio. Todo Alemania ha sido saturado con turbinas, 30.000 turbinas, 60 gigawatts de potencia. ¿Qué son 60 gigawatts de potencia? Es todo el parque eléctrico mexicano, solo que única y exclusivamente con eólica. Todo el parque eléctrico mexicano de centrales de gas, centrales nucleares, centrales de carbón, centrales de combustóleo, todo lo que tenemos, hidráulica, solo en eólica. ¿Qué representa en Alemania la eólica? Desde 1998 los alemanes se propusieron hacer una transición energética fuerte. Han invertido, dependiendo de los reportes, han invertido entre 300 y 400 mil millones de dólares. Ya saturaron todo su territorio de eólica y la eólica solo aporta el 3% de su consumo primario de energía. La eólica fracasó rotunda y contundentemente en Alemania. No funcionó. Los alemanes siguen dependiendo del petróleo, son una de las naciones más contaminantes del planeta y se presumen como una de las naciones más limpias del mundo. Hay un fallo en la transición energética. Pensamos que íbamos a poder abandonar los combustibles fósiles para poder transitar hacia las renovables. No funciona. El 84% de la energía primaria de Alemania es combustibles fósiles y nuclear. Solo el 14% es renovable. Y lo curioso es que esta parte es biomasa. Y la biomasa en Alemania viaja desde Canadá y desde los Estados Unidos. Entonces, así como que renovable no es. Siguiente. Es importante entender por qué no es posible esta transición. Cuando la planteamos se parecía muy fácil. Bueno, nada más hay que dejar de utilizar combustibles fósiles, dejar el auto de gasolina, hacerlo eléctrico y ponerle ventiladores y panelitos solares y con eso ya la hicimos, ¿no? Es importante entender el comportamiento tendencial del consumo mundial de energía de los últimos 200 años. Hay una lógica en ese comportamiento que no se puede quebrantar. En esta gráfica que va de 1800 hasta el año 2017, indica que la humanidad, por aquí en este periodo, consumía exclusivamente madera. Hacia el 1850 empezamos a utilizar el carbón y en 1950 empezamos a utilizar el petróleo de manera masiva. Y en tan solo unos cuantos años ya el 30% de nuestro consumo era petróleo. Luego el gas, luego la hidráulica, la nuclear y hasta arriba esas cosas pequeñitas que no sé si las alcanzan a ver son las renovables. Esas son las renovables. Lo interesante aquí es que cuando entró el petróleo a invadir todas las actividades humanas, más o menos unos 30 años ya tenía un porcentaje mayor al 20%. Las renovables modernas, ni siquiera el 1% en 20 años. En esta gráfica es importante destacar que un nuevo tipo de energía no sustituye al anterior. La humanidad usaba madera y agregó el carbón, usaba madera y carbón y agregó el petróleo, y cada nuevo tipo de energía se fue agregando, no se sustituye. Hay un paradigma falso de las energías renovables que dicen que van a sustituir a los combustibles fósiles. Eso va en contra del comportamiento tendencial registrado en los últimos 200 años del consumo mundial de energía de la humanidad. Entonces es un concepto falso que hay que quitarse de la cabeza. Siguiente. Si hacíamos un análisis más detallado de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, del incremento de lo que ha crecido cada fuente del 2000 al 2015,
¿Cuál fuente creen ustedes que ha sido la que más ha incrementado su consumo? En primer lugar, el carbón. En segundo lugar, el gas. En tercer lugar, el petróleo. En cuarto lugar, la hidráulica. Por ahí está la eólica y por ahí está la solar. El incremento en el periodo de consumo de energía mundial del 2000 al 2015 fue más o menos de 4,000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Son unidades de energía, no quiere decir propiamente que sea petróleo. Es decir, más o menos en promedio, cada año se incrementaron 250 millones de toneladas. En los últimos 15 años, estas dos no alcanzan a cubrir ni siquiera un año. 15 años. No alcanzan ni para un año. Y hay gente que me dice, bueno, pero eso fue hasta el 2015, ¿qué pasa recientemente? Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía, en el 2018 el incremento, porque la humanidad es energívora, cada año necesitamos más energía. Miguel platicaba, ¿hay que reducir el consumo de energía? No, no nos importa. Seguimos incrementando el consumo de energía, sea verde o sea fósil. Y ese incremento del 2,3 fue satisfecho por los combustibles fósiles en un 70%. Y en el año 2017 también fue igual. Es decir, la humanidad sigue anclada y sigue adicta a los combustibles fósiles por más propaganda verde que vean ustedes saturar los espacios de la prensa. Siguiente. Esta es la generación eléctrica mundial. Son los grandes generadores o consumidores de electricidad del planeta. En primer lugar, China con 6,000 terawatts. Estados Unidos con 4,000, India con 1,400, Rusia con 1,000, Japón 1,000, Alemania 650 y México está por aquí, 300 terawatts hora anuales. Ese es nuestro consumo. Del consumo chino, ¿cuánto creen que es carbón? Eso, 4,000 teras. Y aquí se fabrica el 70% de los paneles solares del planeta. Entonces, si ustedes instalan un panel solar, recuerden que fue hecho con electricidad generada con carbón. Ya no entendí. Estados Unidos todavía sigue generando más de 1,000 teras con carbón. India, 1,000 teras con carbón. Rusia, 160. Japón, 300 teras de electricidad con carbón. ¿Cuánto consume nuestro país? Japón, que es una nación desarrollada, está generando la misma cantidad de electricidad que consumimos todos los mexicanos con diferentes fuentes, solo con carbón. Entonces yo le solicitaría a la Comisión de México que va a estos circos climáticos que se llaman COP, que en vez de comprometerse a metas, vayan y le mienten la madre a los japoneses y le mienten la madre a los chinos y a todos estos para que reduzcan su generación eléctrica con carbón. ¿Por qué? Vamos a hacer un poquito de matemáticas. China genera 4,000 teras con centrales de carbón. El consumo total de México son 330. Si logramos convencer a los canijos chinos de reducir el 10% de la generación eléctrica anual con carbón, son 400 teras. No tiene caso instalar una sola turbina o un solo panel solar en México si logramos que estos amigos hagan una reducción del 10% de su generación con carbón. Quiero concluir aquí con esto. No tiene caso instalar renovables en México. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Porque los chinos van a aumentar 500 teras de aquí al 2040. O sea, hoy son 4,000. Van a llegar a 4,500. No tiene caso. Estos amigos se van a cargar al planeta. Hagamos lo que hagamos en México. Siguiente. La generación eléctrica mundial, que pensamos que era limpia, casi el 40% es con carbón. 10,000 teras. Aquí están los grandes contaminantes del planeta. Petróleo, gas, nuclear, eólica y solar. Y aquí tenemos hidráulica y la biomasa.
El incremento que hubo en el 2018, más de la mitad fue de combustibles fósiles. Todas las centrales que se pusieron en marcha hacia el 2018 fueron centrales con combustibles fósiles. Es fuente de la Agencia Internacional de la Energía, ¿eh? Con hidráulica y biomasa fue esto, y con solar y viento esto. Entonces estamos caminando más rápido con fósiles todavía que con renovables. Siguiente. Y aquí hay un ejemplo súper interesante de lo que ocurre cuando un país se enfrenta de forma abrupta a la insuficiencia energética. Esta es la forma de la evolución de la generación eléctrica en Japón, que va del 2000 al 2016. Los japoneses generaban con estas tres fuentes. Eran las poderosas fuentes de energía de Japón: nuclear, carbón y gas. Llega Fukushima y se desploma y se cierran por cuestiones de seguridad todas las centrales eléctricas nucleares en Japón. ¿Qué hicieron los japoneses? ¿Pusieron renovables? Es una hipocresía lo de las renovables. Echaron a andar todo lo que tenían con gasolina y diésel, porque son los equipos más rápidos de montaje, pequeñas unidades por todo el territorio. Y otra cosa, tuvieron que recurrir a apagones programados secuenciales. O sea, apagan la mitad de una ciudad, 2 o 3 horas, la vuelven a prender y luego apagan la otra parte de la ciudad y 2 o 3 horas. En Australia pasó eso en este año, en enero. Tuvieron que recurrir al combustible de gas y diésel mientras construían más centrales de gas natural y más centrales de carbón. A principio de año el país se convulsionó porque fue anunciada la construcción de una central carboeléctrica. Se hizo un panchote. Los japoneses están construyendo 30. Encabrónense, por favor. 30. Ellos van a construir 30 centrales de aquí al 2040. Van a incrementar su capacidad de generación con carbón en 18,000 megas. O sea, ¿no? Seamos claros en esto. Siguiente. Y bueno, ¿dónde están las renovables? Aquí están. Ahí van. Ahí la llevan. Ya como que entraron en una meseta. Ahí van. Entonces, este tipo de procesos tienen una lógica por detrás. ¿Por qué los japoneses no le meten? ¿Por qué no hubo esta inflexión así brutal de las renovables en Japón? ¿Por qué? Porque hay un comportamiento tendencial, hay una lógica aquí atrás. Estas son las energías que te permiten rápidamente poder soportar a tu industria. Las renovables no. Siguiente. Actualmente el mundo consume de esta forma su energía. Sigue siendo el 22% carbón, casi el 40% petróleo y el gas el 21%. Esto es el 80% del consumo hoy de energía a nivel mundial. La hidráulica se quedó estable en 3.4, lo más que va a poder crecer en el futuro es a 4, porque casi todas las cuencas hidrológicas del planeta ya fueron usadas, no hay más. O sea, el problema que tiene la energía renovable es que cuando saturas la ocupación superficial ya no puedes crecer. Y en el caso de la hidráulica, el planeta lleva 100 años construyendo presas hidroeléctricas. La nuclear también se estancó en 2. Esto es madera quemada de forma tradicional en las comunidades rurales del planeta. O sea, toda es la parte de la sociedad que no ha podido salir al desarrollo, son los pueblos pobres del planeta. Y estas son las maravillosas renovables modernas, ¿no? Geotermia, que no va a crecer, biocombustibles, que si los queremos, si queremos hacer crecer los biocombustibles, hay que destruir esto, hay que destruirlo. Biodiversidad, clima, suelos, todo hay que destruirlo. Viento también destruye, y la solar, pues como se los dije, también destruye. Lo curioso de lo que estamos haciendo en la península de Yucatán, esos parques solares que estamos haciendo en la península de Yucatán, es que, como mencionaba el que me antecedió, cuando venga un huracán, todo eso va a volar. Ya hay ejemplos
de que cuando tornados pasan por los parques solares, todos los paneles solares salen volando y si, bueno, no salen volando, los trozos de árboles los impactan y los dejan inservibles, entonces hay que hacer una recomendación de no instalar parques solares en zonas de huracanes, que se instalen donde no pasan los huracanes. Puerto Rico fue un buen ejemplo en el 2018, le pasaron 17 o 18. Le pasaron 2 huracanes a Puerto Rico y devastaron todas sus instalaciones eólicas y todas sus instalaciones solares. No quedó vivo nada, todo quedó destruido. En esta gráfica lo que me interesa señalar es que la humanidad sigue siendo dependiente y totalmente adicta al petróleo. Aquí está todo el sistema de transporte mundial. Y pensamos que debemos dejarlo de usar. De hecho, creo que ya lo estamos dejando de usar, ¿no? O sea, ya estamos metiéndole durísimo a las renovables y ya no quiero más pinche petróleo. A ver, siguiente. Pues resulta que no. Cada año la humanidad agrega 1 millón de barriles más al día. Esto es 2016, andábamos consumiendo 85 y ya estamos en 100. Ahí vamos, ¿no? O sea, queremos más petróleo. Y se supone que con las renovables debimos de haber logrado una curva. Esto fue el 2000. ¿Esto qué creen que fue? Una crisis económica es más eficiente que cualquier programa climático, ¿eh? Neta. Bien, bajó. Y eso se ve reflejado en las emisiones de Alemania. Es increíble cuando ves la gráfica de las emisiones de CO2 de Alemania. Solo el año de 2019 una reducción de 70 millones de toneladas de CO2 que no han logrado en 10 años. Solamente una crisis logró eso. Lo grave de la situación es que la humanidad quiere más petróleo y en realidad lo que va a ocurrir, siguiente, es que nos vamos a quedar sin petróleo. Este es un reporte del banco HSBC, lo hicieron por ahí del 2015, y a ellos les preocupa, 2016, perdón, que todo lo que está en producción actual va por un proceso natural geológico que se llama declinación, pérdida de presión en los yacimientos, vamos a perder toda esta cantidad de petróleo hacia el 2040, más o menos entre 41 y 50 millones de barriles al día, que no hay dónde diablos sacarlos, porque no hay suficientes proyectos. Los proyectos petroleros son muy fáciles de predecir porque requieren muchísima inversión y tienen un tiempo de maduración muy largo, 10 o 15 años. No hay proyectos petroleros para sustituir esto. Y no solamente es el banco HSBC que lo dice, también lo dice ExxonMobil. Esta es una gráfica de ExxonMobil y aquí le pusieron energía que se tiene que sustituir porque el petróleo se va a desplomar de esta forma hacia el 2040, ¿no? O sea, nos vamos a quedar sin petróleo antes que dejemos de usarlo. Siguiente. Y la Agencia Internacional de la Energía también señala esto. Producción en los campos actuales se desploma y se supone que tiene que ser sustituida con la producción de nuevos campos que están en desarrollo y la producción del fracking en los Estados Unidos y la demanda va por acá. Esto es quimera. O sea, nos vamos a quedar sin petróleo. El problema de quedarnos sin petróleo es que se paraliza el transporte. Si les pareció crítico el periodo que tuvimos en enero de escasez de combustible, acostúmbrense porque para allá vamos. O sea, eso fue como un picnic o una prueba piloto y todo el mundo se encabronó y mentaron madre. Prepárense porque vamos a tener en el corto plazo o mediano plazo escasez de combustible seria. A nivel planetario, no estoy hablando de México, ¿eh? Siguiente. Bueno, México también. ¿Qué pasa con México? Hablamos de que vamos hacia un modelo energético sostenible, sustentable, transición energética y estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el sector energético mexicano? Siguiente. Esta es la producción de petróleo de México. Van a ver ustedes aquí los diferentes campos. En primer lugar, el gran yacimiento Cantarell o Acal, siguiente, que tuvo una producción enorme, llegó a más de 2 millones de barriles solito y ahorita ya no produce nada. Esto se llama pico del petróleo. O sea, se acaba y se acaba. La industria petrolera siempre lo ha negado, que no existe, pero esto es un proceso geológico que ocurre en todo el planeta. Siguiente.
Esto es Kumalopsap, que básicamente sostiene la producción de petróleo de nuestro país. Con estos dos llegamos a 1 millón de barriles. Kumalopsap está produciendo solito 800,000 barriles al día. Siguiente. Esto es Apcatumpolchuc, que ya se acabó. Siguiente. Este es el proyecto de Litoral Tabasco, es la zona costera de Tabasco. Tuvo un pico de producción por aquí, pero ya está declinando. Son campitos pequeños, difíciles de explotar. Ahí están la mayor parte de los 20 proyectos que anunció Pemex. Son cosas muy pequeñas. Siguiente. Esta es la región sur, todo el territorio de Tabasco, el norte de Chiapas, sur del estado de Veracruz y de Campeche. También ya se agotó. Veníamos con una muy buena producción. Esto empezó a producir en los 60 y ya se nos agotó. Y finalmente la región norte, que es por ahí donde está Poza Rica, que pues ya no produce nada. ¿Cuál es el pronóstico de producción? Siguiente. Cantarel se muere. Kumalopsap se muere. Apcatum se muere. Crudo ligero marino también. También. Y también. Queremos una. O sea, ¿no? Y el corte al 2024 para subir la producción, siguiente, es aquí, ¿no? Lo que el gobierno propone, siguiente, es hacer esto. ¿Sí se alcanza a ver? Regresa, le dice 2 veces. Esta es lo que propone, o sea, para llegar a la meta que propone la Secretaría de Energía de 2.4, 2.5, realmente tenemos que hacer un evento, ¿cómo decirlo? Una anomalía geológica. O sea, esto es imposible. Esto se logró con fracking en los Estados Unidos. Sí lo lograron ellos, con fracking. Pero nosotros no tenemos proyectos de ese nivel. Esto se puede calcular. En 6 años lo calculas fácil. Lo que va a pasar, siguiente, más bien es esto. En el mejor de los casos. O sea, en el mejor de los casos. Es decir, esta gráfica lo que dice es que México dejó de ser un país petrolero. Para el 2030 vamos a estar produciendo menos de 1 millón de barriles de petróleo. ¿Cuántos millones de barriles de petróleo necesita el país? 2. Entonces, si ya estamos importando, vamos a importar más. Siguiente. En el caso del gas también se nos desplomó la producción a partir del 2008. Siguiente. Y el consumo, ¡pum! Nos volvimos adictos al gas de Estados Unidos. Siguiente. Durante la administración del presidente Peña Nieto se construyeron un montón de ductos hacia la zona fronteriza con Estados Unidos y estamos importando gas para generar esta electricidad. Toda esta electricidad que ven ustedes aquí, toda, es gracias a Trump. Y esta. Todo esto es gas de Trump. Gas de los Estados Unidos. Entonces, si se molesta Trump o cambia la situación del mercado norteamericano del gas, se apaga el país. ¿Para qué les digo que nos quedamos de gas? Sin gas. Se apaga el país. Siguiente. Y estos son los grandes sectores de consumo de nuestro país en energía. Y el gran monstruo es el transporte. Y Miguel Valencia hablaba de ciertas cosas que hay que hacer y estamos metiéndole a la eficiencia energética. ¡Ay, poquitos! Pues es el sector que menos consume. El sector que más consume es este, pero no te metas con la Ford, no te metas con Chevrolet, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande aquí para hacer reducciones de energía. Esa es la repartición actual del consumo de energía en nuestro país. Vamos a ver qué pasa hacia el futuro, hacia el 2050. El comportamiento tendencial de los últimos 15 años pasó de, siguiente, 3.700 a 5.300. Esto tiene un comportamiento tendencial del, siguiente, 2%. Vamos a aplicárselo al crecimiento de energía, siguiente. Entonces vamos a pasar del 2016 de 5.300 a 10.000. Se van a duplicar las necesidades de energía hacia el 2050 y ya hoy estamos importando más de la mitad de nuestra energía. No me quiero imaginar qué va a pasar aquí, ¿no? Siguiente. Si nada pasa y las medidas que propone Miguel no se aplican y este monstruo sigue funcionando así, vamos a pasar de 5.000 a 10.000 y de la electricidad vamos a pasar de 300 a 500. ¿Cuánto del transporte sugieren ustedes que sea eléctrico? Porque ya estamos hablando del auto eléctrico. Supongamos el 40%. Siguiente. Todo el transporte consume 4.600. El 40% de esto, siguiente, son 1.850 petajoules, que haciendo la conversión a electricidad son 500 teras.
¿Cuánto consume México hoy? 300. Es decir, que solo el 40% del parque vehicular eléctrico de nuestro país hacia el 2050 va a requerir 1.5 veces la electricidad que hoy consume todo el país. Agárrense, está bueno el ejercicio. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Y ya para terminar. Este es el modelo energético mexicano, digamos, es un acercamiento muy crudo hacia el 2050. Si nada cambia, vamos a tener 4 grandes rubros. Siguiente. La demanda de energía va a llegar a 10,000 petajoules, la demanda eléctrica a 1,000 terawatts, la demanda de petróleo a 2,000, permíteme un momentito, y la demanda de gas natural a 14,000 millones de pies cúbicos. El parque eléctrico actual, siguiente, está así. 40 teras son generados con combustóleo, 30 teras son con carbón. México siempre ha generado con carbón desde hace más de 20 años, ¿eh? O sea, no es nuevo, no es que la 4T está regresando al sucio carbón. Tenemos mucho tiempo de estar generando electricidad. Tenemos 3 centrales eléctricas de carbón, hay que informarse. De gas 160, nuclear 10, de solar todavía no llegan al tera, geotermia 6. Y entonces, ¿cuál es el potencial que tenemos renovable? Porque Alemania no calculó su potencial. Aquí sí lo podemos calcular. Siguiente. Según las CENER, siguiente, tenemos este potencial de solar, 210, 50 de geotermia, 40 de hidroeléctrica, 10 de biomasa y 90 de eólica. Esta maravillosa suma da 400 teras. ¿Cuánto necesitamos? 1,000. Nos faltan 600. Y esos 600 o son con petróleo, o son con carbón, o son con gas, o son con nuclear. Díganme ustedes a qué le quieren meter. Gas no tenemos, carbón sí tenemos, nuclear es carísimo y petróleo es pues, el residuo del combustóleo de la refinación. Y antes de terminar, les quería decir que regresa tantito, que este dato de 200 teras de solar está bien bonito, ¿no? ¿Qué son 200 teras? 200 teras, pues de volada, ¿no? 200 teras de solar es la generación solar planetaria de todos los paneles instalados en el planeta en el 2014. Entonces este dato es falso o demasiado optimista. 50 terawatts de potencial de geotermia en México, porque todo el mundo dice, no, la geotermia, van a ver. 50 teras de geotermia. ¿Qué significan 50 teras de geotermia? ¿Saben cuánto genera toda la capacidad geotérmica del planeta hoy? 80. Entonces, está muy jalado de los pelos, ¿no? Haciendo un análisis o filtrando esto siguiente, más bien el modelo quedaría así. Tenemos en realidad más o menos capacidad para unos 250 o 300 teras, física, económicamente y socialmente, que los podemos desarrollar. ¿Cuánto nos falta? Entonces, para completar esto, escojan ustedes lo que quieran. No, pues hay gente que me ha hecho un chorro de nuclear. Vámonos. Espérame, yo no estoy de acuerdo con la nuclear. Ve a ver lo que pasó en Fukushima. Hay 3 boquetes allá que están sacando radioactividad y todavía no lo pueden controlar. Vamos a suponer un ejercicio rápido. Siguiente. 330 teras de gas. Vamos a duplicar nuestra capacidad de gas. Faltarían 450. Y entonces, como estamos en el sexenio de la equidad de género, pues parejo para todos. 150. Siguiente. Y ahí nos queda otro más. Si subimos de aquí para acá, significan 15 centrales nucleares como Laguna Verde. ¿Quién quiere una central nuclear en su estado? Aquí esto significan 10 centrales de carbón y aquí significan otras 10 centrales de combustóleo. Este es el modelo energético mexicano al que la administración del 2050 se va a enfrentar. Siguiente. Y los invito a que me sigan en esta página, World Resource Energy and Population. Ahí es mi archivoteca, en donde yo pongo todas las noticias que me permiten fundamentar el trabajo que hago en energía. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, o sea, con la riqueza de exposición que se tiene, en este auditorio tienen que haber muchísimas preguntas.
Voy a dar un marco general de las preguntas, porque más o menos se alinean algunas, y después voy a tratar de contestar rapidito a las que son particulares. Si no tenemos una conciencia del colapso, no vamos a hacer nada. Vamos al colapso. O sea, lo primero que yo les recomendaría es tener conciencia del colapso. La humanidad va al colapso. ¿Qué es el colapso? Argentina hace 3 semanas tuvo un apagón nacional por 5 o 6 horas a nivel nacional, otras regiones 12 horas, y hubieron regiones, según los cuates que están por allá, de 24 horas. Eso es colapso. Cuando te das cuenta que no puedes ir al trabajo, que no funciona el transporte, que las gasolineras no te pueden suministrar gasolina, que pues nada funciona, o sea, y en las zonas calurosas, imagínense Cancún sin aire acondicionado. Se va el turismo, ya con el problema del sargazo, pues Argentina sufrió un colapso, fue un susto, pero su red eléctrica está en riesgo. Cuba sufrió un colapso en 1990. Cae la Unión Soviética y se quedan sin suministros de derivados del petróleo y petróleo. Y entonces se quedaron sin alimentos y los cubanos virtualmente empezaron a morirse de hambre. Lo que hizo el gobierno cubano fue sacar a todos sus intelectuales y a toda su gente al campo y hacer agroecología. Son los pioneros en ese asunto. Entonces, lo que hay que hacer es primero tener conciencia del colapso, porque yo veo que la gente no tiene conciencia que esto nos va a llevar al derrumbe de la sociedad, apagones, sin gasolina, la gente. Cuando no hay gasolina, lo primero que deja de haber es seguridad pública. Los policías van a tener que ir a pie. Si no tenemos conciencia de este colapso al que nos vamos a enfrentar, ya sea por la vía climática o la vía energética, desde mi punto de vista va a ser más rápido la vía energética, porque esto es cuestión de 5 años que nos empecemos a quedar sin petróleo, no vamos a hacer nada. Y las soluciones van a ser falsas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permacultura y agroecología y reducir nuestro consumo de energía. Dejen su auto, a chingar a su madre el auto. ¿Quién lo va a hacer? Si ustedes dejan el auto, están reduciendo el 80% de su huella ecológica y el 80% de su consumo de energía. Nada más el auto. A veces me llaman apocalíptico ahí. Me dicen, no, es que tú eres muy catastrófico. Cuando uno tiene una plataforma, uno es un operador de una plataforma petrolera, lo primero que hace al tener una plataforma petrolera es asegurarla, comprarle un seguro ante una catástrofe. ¿A quién creen que trae la compañía de seguros a hacer el ajuste de la prima de riesgo de una plataforma marina? ¿Al más cool o al más apocalíptico? Al más apocalíptico. Entonces el más apocalíptico va a decir, yo no te voy a fijar la prima de riesgo porque se te caiga un trabajador de una pasarela o de una escalera. Te voy a fijar la prima por una explosión. Una explosión como la de Apcatum que hubo en el 2015 y voló la mitad de una plataforma y se murió un montón de trabajadores. Entonces, yo te puedo bajar la prima si tú empiezas a instaurar protocolos de seguridad que me permitan garantizar que no va a volar en pedazos esta plataforma y yo como aseguradora voy a quebrar. Entonces, yo no soy apocalíptico. Yo simplemente estoy viendo la visión de cómo está el comportamiento tendencial de la energía y el comportamiento tendencial de la energía. El comportamiento tendencial del consumo de energía mundial indica que vamos al colapso, porque todo depende del petróleo y el petróleo se va a acabar ya. Es un proceso geológico natural. La industria petrolera siempre ha dicho, no hay problema con el pico del petróleo. Hay un chorro de petróleo hasta por 100 años. Y los americanos se pusieron a perforar a un ritmo de 15,000 pozos todos los años, ya llevan más de 200,000, el fracking, y entonces lograron revertir la curva de producción y dijeron, ahí está, no que no, revertimos el pico del petróleo porque la producción de petróleo convencional de los Estados Unidos empezó a declinar en 1970. Y a partir de ahí no pudo hasta que descubrieron el fracking y regresó. Pero el fracking es el peor petróleo del mundo. Es una verdadera estupidez energética, financiera, social y ambiental sacar ese petróleo, porque solo se puede, lo más curioso del fracking es que solo hay en Estados Unidos. Nada más. Yo hice una investigación en el 2013 y traté de ver a nivel planetario quién estaba sacando petróleo. Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme en Vaca Muerta y en Neuquén. Ojalá.
Se hace petróleo de fracking en los Estados Unidos porque hay un esquema Ponzi financiero detrás de él. La Fed imprime lana gratis, se la pasa a los grandes fondos de inversión y estos cuates riegan el dinero por todas las empresas petroleras y entonces hacen un business y el que paga los platos rotos es el que está hasta el final de ese esquema Ponzi. El fracking en los Estados Unidos va a colapsar en unos años. Y cuando empieza a colapsar el fracking, colapsa la producción mundial de petróleo y entonces sí la fiesta se pone buena, ¿eh? Ahí empieza la fiesta. Necesitamos reducir el consumo de energía, esa es la única solución. O sea, si quieren una ciudad sostenible, hay que buscar reducción de energía, no sustitución, ni eficiencia energética, ni chingaderas de ese tipo. Es reducción pura y dura en términos absolutos. La ciudad gasta 8,000 megas de electricidad hoy, en sus picos de demanda a eso de las 5 o 6 de la tarde. Es más o menos el consumo que tiene la ciudad, el área metropolitana. Hacia el 2030 van a ser 6,000. Entonces, ahí empezamos a establecer programas lógicos que van a funcionar de energía. Mientras digamos, no, es que le vamos a poner panelitos a los… miren, los paneles solares que se han instalado en todas las casas alemanas, que ya son casi la mitad, solo representan el 1% de su generación, de su consumo de energía primaria, el 1%. Ya se tapizaron todos los techos alemanes. Ya no hay mucho espacio donde más poner paneles solares en Alemania. Y es el 1%, es una solución falsa. Es una solución falsa. Tienen que fijar la reducción pura y absoluta del consumo de energía. Por ahí había una pregunta de que cuál era el comportamiento tendencial. Tú instalas una unidad de potencia de combustibles fósiles y te da 6 veces energía. Tú instalas una unidad de potencia de renovables, te da 2. Entonces necesitas instalar 3 unidades de potencia renovable para sustituir una de fósil. Entonces en esa ecuación estamos perdidos. Una lógica mucho más interesante. Eso fue lo que hicieron los cubanos cuando colapsaron en 1990. En 1990 colapsa Rusia, ya no hay suministros de derivados de petróleo, eran casi una isla de monocultivo de caña, se le dieron al agroecológico, su consumo de energía brutal. En Cuba no se puede comer carne porque es energéticamente absurdo comer carne. Yo una vez, la carne es un exceso de la sociedad termoindustrial, de esta sociedad energívora, y lo vamos a tener que dejar de hacer. Gracias. Bueno, a mí lo que se me hace importante para empezar también a regresar al suelo de conservación es de que en este momento, pues sí, el cambio climático es un amplificador de la tensión que existe entre